Toda buena lectura empieza con una página en blanco. Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura, entrevistas, novedades y mucha pasión por los libros. ¿Te animás a pasar la página? Hola, mi nombre es Ángela Arias y el libro del que vamos a hablar hoy yo no lo he leído, pero desde ya su concepción me hace hacerme muchas preguntas. Hola, yo soy Pame Jiménez y también tengo muchas preguntas, pero por dicha, hoy tenemos a la autora que nos acompaña. Y te damos la bienvenida a Página Cero. Seguimos en la Feria Internacional del Libro. Yo no sé ya cuántos episodios nos quedan, pero seguimos aquí. Vamos a entrevistar a Ana Paula Girón. Ella es autora del poemario Círculo Sagrado, publicado por Abecedaria Editoras, y es un libro que particularmente me llamó mucho la atención cuando nos lo recomendó María del Mar Bosa, que es editora, porque nos mandó la información y me dejó ahí pensando. Vamos a hablar al respecto, pero nada más les digo que me dejó ahí pensando. Entonces, Ana Paula, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por el espacio, estoy muy emocionada de estar acá. Vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos para hablar de este libro, Círculo Sagrado, y con Ana Paula Girón, su autora. Yo me acuerdo que antes la Feria del Libro la terminaron haciendo en la antigua aduana. Ha sido muy grato estar acá y poder descubrir un poco más de los mundos mágicos dentro de los libros. Para poderlos escuchar, ver, que te firmen tus libros o algo por el estilo. No, en general me parece que es una muy buena iniciativa para fomentar la escritura y la lectura en el país. Página Cero en la Feria Internacional del Libro en Costa Rica. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Página Cero. Hoy estamos conversando con Ana Paula Girón, quien es filóloga española y lingüista y también poeta. Vamos a hablar de su libro Círculo Sagrado, de Abecedaria Editoras. Si miramos su profesión, nos hace deducir que es un amante de las historias y de las palabras. ¿Cómo fue que surgió su fascinación por la literatura? Bueno, yo pequeña, mis primos eran mucho mayores que yo. En realidad yo, de cierta forma, chiquita, por lo menos crecí un poquito sola, entonces los libros siempre fueron como una gran compañía para mí. Bueno, ya después nació mi hermano y demás, pero ya ese amor por la literatura pues estaba. Entonces siempre como que esa compañía de los libros fue muy importante para mí. Me parece importante también contarles que, bueno, mi papá cuando estaba pequeña me inculcó demasiado el hábito de la lectura y también hacer como todo un asunto de comprar libros que fuera un paseo. Ir a la librería era un paseo, entonces pues como por ahí empezó, y ya más grande quería buscar cómo podía hacer de esto mi vida, y por eso pues la literatura sigue siéndolo. Ahora, lo que a mí me impactó o interesó particularmente cuando yo conocí su libro es que tiene que ver con la menstruación. Uh-huh. No me quedó del todo claro si es que fueron poemas escritos con la menstruación o ilustraciones hechas con la menstruación. Entonces, luego vamos a hablar un poco más al respecto, pero sí, la menstruación es un ciclo natural que vivimos las mujeres cis a lo largo de nuestra vida, pero que socialmente se esconde y se juzga. Entonces, ¿cómo es que surgió su necesidad de reivindicar la menstruación como algo también de orgullo, algo que vivimos, y trasladarlo fuera de la vergüenza? Bueno, para empezar, yo siempre me he sentido muy conectada a mi ciclo. De hecho, desde la primera vez que me vino, yo jamás iba a olvidar la fecha, porque fue un 1 de enero, yo estaba en la playa con mi familia, nunca se me iba a olvidar. Entonces, siempre fue como importante, ¿verdad? Aunque sí creo que también se me educó con que eso no se habla, que es un asunto de vergüenza, como que una parte de mí también sentía que era necesario hablarlo. Y poco a poco fui educándome en el asunto. Me gusta mucho seguir a educadoras menstruales, y cuando empecé también a pensar como, bueno, ya es hora de escribir, de publicar y demás, y decidí también como hacerlo desde la vulnerabilidad, sentí que hacerlo desde mi ciclo era la mejor forma de hacerlo. Entonces, pues sí, por ahí empezó el asunto. Este poemario está dividido en 4 partes, como las 4 partes de nuestro ciclo. Bueno, no sé si quieres que te conteste de una vez lo de la menstruación. Sí, por favor. Uh-huh. Porque yo le decía a ella fuera de micrófono como, no sé si hacerle la pregunta incómoda, porque tengo muchas preguntas que tienen que ver con la menstruación en este libro. Uh-huh. Pero empecemos por ahí. Bueno, el poemario empieza con la parte del ciclo de menstruación. Son 26 poemas en total, y son 26 porque esos son los días de mis ciclos. 6 de esos poemas son sobre menstruación, y las ilustraciones son las que están hechas con sangre menstrual. Pues las palabras no, pero las ilustraciones sí. Sí, aquí nosotros las estamos viendo.
No sé cómo podemos, ok, ya Pamela lo está resolviendo, de cómo trasladar eso también para las personas, no que escuchen necesariamente el podcast, pero que vayan a seguir en redes sociales para verlo. La pregunta incómoda, porque en realidad no es incómodo hablar de la menstruación, es algo muy necesario hablar de esto. La pregunta incómoda es la siguiente, y si usted me quiere decir que la quite en edición, yo la quito en edición. Okay. ¿La menstruación de quién utilizaron? ¿La tuya o la de la persona ilustradora? De las dos. Bueno, también las ilustraciones que están acá son de mis amigas. Nosotras nos reunimos, nos tomamos fotos. Ellas también escribieron el prólogo de este poemario. Entonces ellas son una parte muy importante de esta historia. Entonces, pues sí, usamos la sangre de todas para esas ilustraciones. Y la ilustradora la hizo a mano. Bueno, las hizo a mano y ya luego las digitalizó. Wow, algo muy... Wow. Pamela decía, es que es algo muy íntimo, ¿verdad? Muy íntimo, muy personal, sí, completamente. El libro también resalta, o el poemario, la relación de lo ancestral y el linaje femenino. ¿Por qué fue relevante también resaltar esto dentro de los poemas? Creo que también lo responde un poco el ritual casi que hicieron las amigas, ¿verdad? Para recolectar lo que hizo arte luego la ilustradora. En mi caso, y yo creo que casi que del caso de todas las mujeres, mis abuelas y mis ancestras están muy presentes en mi vida. Mis abuelas tienen una parte demasiado importante en mi educación, siempre estuvieron muy presentes y ellas también están muy presentes en mis poemas, en mis palabras, en mis historias. Entonces, ese linaje empieza desde ellas y continúa, me atraviesa a mí y bueno, ojalá mi descendencia futura también. En el libro también se menciona mucho el cuerpo como un altar y la poesía va a ser este vehículo de transformación. ¿Cómo entonces es que usted desea que las personas transiten en este poemario con la poesía siendo este vehículo para que se transformen también a sí mismas? Yo quiero que mis palabras abran espacio a que las personas puedan hablar de sus propias experiencias. Y bueno, hasta el momento creo que así ha sido. Y no solo de las mujeres, también los hombres que han leído este poemario me han dicho como, wow, ya entiendo un par de cosas más. Los deseos y los miedos y las frustraciones que sentimos, creo que se sienten mucho en el poemario y creo que eso ayuda a que las personas puedan de cierta forma darse la oportunidad de pensar en sus ciclos, ¿verdad? No siempre eso es posible y de pensar en cómo eso las cambia, ¿verdad? Día a día. Entonces, por allá, eso es lo que quisiera, como que cada persona pudiera hacer como su propia introspección con su cuerpo y sus experiencias. Yo quisiera hablar sobre el proceso de edición y publicación de este poemario, ¿verdad? Porque si bien Abecedario Editoras se enfoca en darle espacio a las mujeres, yo quisiera saber si fue que usted le presentó a ellas la idea del poemario antes de que el poemario estuviera hecho e ilustrado, o fue ya un producto que les llevó, ¿verdad? Y también cómo habrá sido entonces ese proceso de trabajarlo junto a ellas, si es que el poemario se trabajó con ellas. Hay muchas incógnitas ahí. Bueno, yo sí lo tenía terminado cuando se los presenté, porque me costó muchísimo. Me costó muchísimo decir como, bueno, ya esto está terminado, aquí está todo lo mío, voy a publicarlo. Entonces sí, ya lo tenía listo desde hace un tiempo. También es que lo empecé a escribir en el 2023, entonces ya llevaba como su tiempillo. Y en octubre del año pasado, ya yo había escuchado Abecedaria, pero no sé, eso que de un momento a otro en la vida a uno le aparecen las cosas. Y justo como que en ese momento que ya estaba buscando editoriales, me apareció Abecedaria y yo dije, ok, aquí es, porque esta línea editorial de fijo es la que yo necesito. Entonces le escribí a Mar, ahí le conté más o menos de qué se trataba, nos reunimos y se lo presenté. Y ya cuando ella aceptó, sí lo trabajamos juntas, tuvimos como un mes en el que conversábamos como una vez por semana de los poemas, de qué podíamos hacer para ensaltarlos, que fueran como más fuertes y si necesitaban de esa ayuda. Y luego las ilustraciones fueron pues la última parte. Y eso lo hizo Maylin, que es prima mía, una gran amiga también. Y ella se unió porque, ¿verdad? Yo les estaba contando que qué difícil encontrar a alguien que quisiera hacerlo con sangre menstrual. Y ella me dijo como, amiga, aquí estoy yo apuntadísima. Entonces sí, esa fue como la última parte y creo que es lo que terminó de amarrar el proyecto, ¿verdad? Es otra cosa completamente diferente con las ilustraciones y se siente muchísimo también. Bueno, vamos a hacer una pausa, ya casi volvemos. En esta parte vamos a abordar un poquito justo la parte de la ilustración y demás y algunas otras reflexiones, así que esperamos que sigan con nosotros en esta cobertura especial de la Feria Internacional del Libro 2025. Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás,
Se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación. Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros. Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita. Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector. Ni la lectora. Si te gusta Página Cero, por favor considera apoyarnos con tu patrocinio en Patreon. Así tendrás acceso temprano a episodios especiales del podcast y a contenido exclusivo para mecenas. Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida. Encontrá más información en nuestro sitio web pg0.com o visitar directamente el sitio www.patreon.com/pg0. Es hora de pasar la Página Cero. Muchísimas gracias por seguir en compañía de Página Cero. Hoy estamos hablando con Ana Paula Girón, poeta del libro El Círculo Sagrado, que es publicado por Abecedaria Editoras. Entonces, el llegar a las ilustraciones fue una interacción más propia tuya como autora con esa persona, o la idea fue hablada con la editorial de que querías que ese concepto fuera así. ¿Cómo fue tomar esa decisión creativa también? Porque es muy poderosa. La idea de las ilustraciones en realidad surgió gracias a Roberto Acuña, que yo creo que ustedes también lo entrevistaron, creo que el sábado. Sí, el poeta. Ajá, él es muy amigo mío y siempre me apoyó muchísimo a que yo era una diva que tenía que publicar, no solo escribir, sino publicar. Y él fue el que me dio la idea, como me parece poderosísimo que hagas esto, no sé qué. Entonces, bueno, ya como que lo teníamos hablado y ya yo le había dicho a Mar, como me gustaría hacer esto. Creo que terminaría como de amarrar el proyecto y ella me dijo, claro que sí. Entonces, pues sí, ahí fue que surgió y ya luego, lo que les contaba, ¿verdad? Nos reunimos mis amigas y yo, planeamos cómo queríamos que fueran esas fotos, May, la ilustradora, y yo, y fue muy bonito en realidad ese espacio, se sintió muy, muy amoroso. Es que tengo todavía preguntas en mi cerebro que no sé si son políticamente correctas. ¿Me las puede quitar también de la cabeza? Es que, ¿cómo fue el proceso de recolección de la menstruación para realizar estas ilustraciones? Es que es algo tan íntimo que yo no sé si es políticamente correcto hacer esta pregunta, incluso en un podcast que es tan liberal como el nuestro. Pero me parece que está muy bien, porque también es hablar de temas que nunca hemos tocado. Porque ajá. A nosotras, es que nunca se me habría ocurrido a mí verdaderamente hacer algo tan público, ¿verdad? Por medio de la ilustración, el concepto de la menstruación, pero además la menstruación propia y la menstruación también de otra persona que se está apuntando a tu proyecto. Entonces, me parece súper, la idea genial. A mí es que no se me habría ocurrido, entonces me siguen surgiendo tantas preguntas y la que me está dando vueltas ahorita en la cabeza, más allá de lo que tengo aquí delante en la entrevista que habíamos planeado, es cómo hicieron el proceso de recolección de la menstruación, cómo luego se lo entregaron a la persona, cómo luego la ilustradora lo utilizó. Muchas preguntas. Incluso tuvieron que tener la sangre, algún proceso específico para que las ilustraciones quedaran bien, porque ¿verdad? se oxida la sangre. Exacto, muchas preguntas. La verdad no fue tan complicado. Okay. Varias de ellas usaban copa, entonces simplemente fue pasar la sangre de la copa a un recipiente de vidrio. Yo no uso copa porque no soy tan fan, pero sí uso calzones menstruales. Entonces lo que yo hacía particularmente era, bueno, ya en mis días, cuando lavaba el calzón, pues nada más como lo pasaba con agua y lo exprimía y ya luego congelé la sangre antes de dársela a ella. Y ella igual como que la mantuvo ahí congelada hasta que la usó, y ella lo que hizo fue usarlo como si fueran acuarelas. Sí, me dio la impresión de acuarela. Ajá, sí. ¿Y cómo fue que el artista, Maylin Castro, logró representar en sus ilustraciones la esencia de la publicación de los poemas, verdad? Porque tienen que ir unidas. Sí. Incluso ella también participó en este espacio de recolección, por ejemplo, ¿o fue eso tu grupo de amigas? Ella recolectó su propia sangre, recogió la de nosotras y ya. Y yo a mis amigas les había pasado el poemario antes de publicarlo y demás. Entonces ya se los había compartido, y como ya ella, ¿verdad?, lo sabía de qué se trataba, después nos reunimos y vimos ideas en Pinterest de poses y demás que podían como relacionarse a los poemas. Bueno, y también decidimos cuáles poemas podían, ¿verdad?, necesitar o les ayudaba a tener una ilustración.
Ahora, creo que esto también está muy relacionado no solamente con la recolección de la menstruación, sino también cómo es que lo vemos. ¿Qué papel considera usted que juega la literatura, o en este caso también la poesía, para que las mujeres nos reconciliemos con nuestros cuerpos y los veamos también desde una óptica más sana, no de algo prohibido, vergonzoso, que Ave María Purísima, no hay que hablar de esto? Quisiera pensar que conforme uno más lo ve, más lo lee, más lo vive, y que tal vez tener esa exposición haga que uno, ¿verdad?, también vuelva a la idea de, ok, es normal, nos pasa a todas, ¿verdad? Entonces quisiera pensar que tal vez por ahí sea un camino para recuperar ese poder. Y bueno, también me gusta pensar que tanto los ciclos como la poesía son parte de una creación. Y creo que por eso para mí se hizo también un poco fácil que los dos estuvieran como en el mismo, ¿verdad?, en el mismo texto, porque al final de cuentas es crear, ¿verdad? Tenemos ese poder. Bueno, ahorita nos convoca este libro que está recién salido del horno. Iba a decir recién salido del útero. También, literal. Recién parido. Pero queremos saber, ¿vienen otros proyectos? ¿Ya estás pensando en alguna otra área, no sé si femenina o del mundo, que querés explorar con la poesía o con otro género? Sí, de hecho, quisiera escribir la que en mi cabeza es como la segunda parte de Círculo Sagrado, que se llama Círculo de Mujeres, y esto ya trata más de mis amigas, de ese poder femenino y de cómo gracias a ellas no solo soy la persona que soy, sino también me siento acompañada y aprendí lo que es sentirse amada y lo que merecía. Entonces esa es como una oda a mis amigas, el que sigue. Siempre le hacemos esta pregunta a las personas que nos acompañan, en especial en la Feria Internacional del Libro. ¿Qué libros nos recomienda leer? Bueno, de mis libros favoritos de fijo es Como agua para chocolate. Y no estoy segura si puedo decir que ese libro me inspiró para Círculo Sagrado, pero sí para, de cierta forma, volver a mi vulnerabilidad. Me gusta mucho y también, bueno, la cocina es muy importante para mí. También me conecta muchísimo con mis abuelas. Y de hecho quisiera, es que esa ya no ha salido también de mi cabeza, pero me gustaría escribir como un poemario que tenga también recetas. Entonces, Sí. Definitivamente lo suyo es la poesía. Sí, el cuento me gusta mucho también, pero la poesía me sirve mucho para, no sé, como expresarme mejor tal vez. Sí. ¿Dónde pueden las personas encontrar a Ana Paula Girón y saber un poco más de sus obras? Bueno, mi página personal se llama Ana Paula Girón, así me encuentran en Instagram, Girón con J, y también en la página de Abecedaria Editoras. Traemos información relevante para toda persona amante de las letras. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Es un sorteo donde vos podrías ganarte un paquete de libros en el concurso Escuchá y Ganá con Página Cero. En el 2025 te traemos un concurso en el que podrás llevarte a casa 3 libros para celebrar las fiestas de fin de año. Este paquete consiste en el libro favorito de Pam en el 2025, el libro favorito de Ángela de este año y un libro de tu elección, que valga máximo 20,000 colones. Participar es sencillo. En primer lugar, seguí a Página Cero en Instagram. Nos encontrarás como PG0CR. Segundo, disfruta de Página Cero en Spotify y convertilo en uno de tus podcasts más escuchados del año. Tercero, compartí en tu historia de Instagram el Wrapped oficial de Spotify del año 2025. Si Página Cero está entre los 5 podcasts que más escuchaste en este año, podrás participar por este paquete de libros. Eso sí, recordá etiquetarnos en tu historia para que sepamos que estás participando. Así te anotaremos en la rifa. En el último episodio de la 4ª temporada, daremos a conocer a la persona ganadora de estos libros entre quienes cumplan con los requisitos de esta rifa. Página Cero enviará el premio por correos de Costa Rica, por lo que este sorteo solo está abierto para personas residentes de este país. Si quieres ayudarnos a que en el futuro compartamos letras con lectores de otros países, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en Patreon. Mientras tanto, feliz lectura y feliz escucha, porque con Página Cero escuchás y ganás. Estamos en la red. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube
En estas redes sociales nos encontrás como PG0. Pamela, entonces ya llegamos aquí al final de nuestro episodio. Ana, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Y sorry si me puse como muy extraña con las preguntas, es que tenía muchas dudas. Muchas dudas, pero todas fueron contestadas. Sí. Y también yo le agradezco también que sea tan natural, porque Total. de nuevo, es que esto es algo de lo que tenemos que hablar sin vergüenza. Y yo no puedo creer que yo también me haya puesto como, hey, vamos a hablar de la menstruación. Qué tonta. Es la forma en la que nos han educado, creo, al fin y al cabo. Sí. Pero les agradecemos muchísimo que estén con nosotros acá. Les recordamos que estamos en diferentes lugares en las redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube y Patreon como PG0 y en Instagram como PG0CR. Y nada más también aprovechar para dar los agradecimientos de rigor. Muchísimas gracias a María del Mar Bosa, que ella es editora en Abecedario Editoras, porque fue quien nos dijo, sí, hablen de este poemario, entonces por eso estamos aquí hablando con Ana. También muchísimas gracias a Ronnie Carpio de la Cámara Costarricense del Libro, que nos permitió estar aquí en un espacio donde estamos también conversando, ¿verdad?, con las personas que forman parte de la feria, que vienen a visitarla, no solamente personas autoras o editoras. Y además queremos agradecerle a Roy Chavarría y a Jorni Rojas, que son personas que forman parte del centro de convenciones y que nos ayudaron a tenerle sillitas y mesa y que no terminemos con un dolor de espalda. Así que muchísimas gracias. Y ya con eso terminamos. Muchísimas gracias y sigamos entonces en la cobertura de la Feria Internacional del Libro 2025. Bye, bye. Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pg0.com. Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco. En esta producción participaron Sadie Salas Y Manuel Zumbado. en locución Página Cero es una producción de Pamela Jiménez y Ángela Arias. Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com. Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pg0@gmail.com. Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com/pg0 y recibí adelantos y contenido exclusivo. Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices letras!